Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Este debate sobre el tema de los impuestos parte de dos situaciones concretas que vive nuestro país, que se desarrollan en Paraguay. La primera es el tema de que el Estado paraguayo tiene pocos recursos, le falta recursos para responder a las demandas de la población. Una infinidad de sectores, le falta recursos para educación, para salud, para seguridad, para reforma agraria, para vivienda. Eso es un dato harto conocido ya por todos, la falta de recursos del Estado. Pero eso se agravó este año con la gestión del gobierno de Federico Franco, ¿verdad? Donde se agudizó mucho más el déficit fiscal. O sea, el propio Ministerio de Hacienda hoy proyecta un déficit de 680 millones de dólares para el año. O sea, le va a faltar 680 millones, lo cual significa que nos vamos a endeudar por ese monto o más para poder cumplir con las obligaciones del Estado. Bueno, ahí aparecen los bonos soberanos, 500 millones de dólares de deuda, aparecen los bonos internos, o sea, que se están vendiendo aquí en el mercado nacional por 200 millones de dólares aproximadamente. O sea, nos estamos endeudando porque el Estado no recauda suficientemente. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que, además de recaudar poco, el Estado paraguayo recauda muy mal. Recauda principalmente de los sectores consumidores, digamos, de la clase media, clase baja, y muy poco de los sectores de alta rentabilidad. Y ahí se encuentra este sector que está en debate, que es el sector agropecuario. El sector de los soqueros, de los ganaderos y de las empresas agroexportadoras. Es un sector que históricamente aportó muy poco al fisco, porque los impuestos que le afectan están todos perforados, están todos deformados de alguna manera. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural es un impuesto que estimula la concentración de la tierra en vez de desestimular, porque prácticamente no cobra nada, ¿verdad?, por una hectárea de tierra. A tal punto que las municipalidades del interior que deben cobrar ni siquiera hacen un esfuerzo para cobrar, porque para ellos no significa casi nada en términos de recaudación. Además del impuesto inmobiliario, el IMAGRO, el impuesto a la renta de las empresas agropecuarias, es otro impuesto que demostró su inutilidad en los últimos 10 años, recaudando algo así como el 0,2, 0,3, 0,4% de todas las recaudaciones del Estado. Prácticamente nada para un sector que representa el 25%, el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, se quedan con gran parte de la torta, digamos, de la economía paraguaya, de las ganancias, pero se tributa muy poco desde esos sectores. Entonces, estos son los dos hechos, digamos, que generan este debate de los impuestos, ante lo cual surgieron como dos vertientes, dos corrientes de propuestas. Una mucho más antigua que la otra. La primera es la que propone el impuesto a la exportación de soja, el impuesto a la exportación de granos, digamos, en estado natural, soja, trigo, maíz y girasol. No es nada nuevo, ese proyecto de impuesto a la exportación viene desde el 2004, 2005, hay como 5 o 6 proyectos de ese impuesto que siempre se cajoneó, nunca se pudo discutir hasta el año pasado, cuando en diciembre el Senado aprobó, digamos, un impuesto a la exportación relativamente bajo, una tasa de 10% que puede reducirse de acuerdo a las condiciones económicas de cada año. Entonces, ante la aprobación de ese impuesto en la Cámara de Senadores en diciembre, el sector de los agronegocios en general, la Unión de Gremios de la Producción y el ministro de Hacienda, Ferreira Ruschetti, que, bueno, es un economista que siempre trabajó con ese sector o para ese sector. Entonces, ante la aprobación de esa ley, una media sanción, dicen no, eso no, vamos a vetar, no vamos a aprobar ese impuesto, entonces vamos a proponer otra cosa. O sea, ellos ya nos niegan que el sector agropecuario tributa muy poco, pues no se puede negar, es algo de mirar nomás los datos. Entonces dicen, no, este impuesto no, nosotros proponemos IVA agropecuario y modificar el IMAGRO, convertirlo en IRAGRO, una pequeña modificación de un impuesto que ya existe, el famoso impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de
de renta del sector agropecuario, también estamos hablando de lo que del IMAGRO. O sea, si digo IMAGRO, si de repente digo renta agropecuaria, es la misma cosa. En realidad, el impuesto, en términos legales, si uno quiere ser exquisito, se llama impuesto a las rentas a las actividades agropecuarias, IRA. Solamente anteriormente el impuesto a la renta del sector agropecuario se llamaba IMAGRO, incluso se modificó cuando la gente siguió llamándole IMAGRO. De todas maneras, cuando ustedes escuchen o lean por ahí renta agropecuaria o IMAGRO o IRA, estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? El impuesto que paga el sector agropecuario por sus ganancias. Renta, utilidad o ganancia es la misma cosa, para que se entienda. Con respecto a la dualidad que nos plantean acá acerca de si el impuesto hay que pagar sobre la renta o sobre las ganancias, perdón, sobre la aportación o sobre las ganancias. Incluso hoy leí que decía Adolfo Herrera que los impuestos se pagan sobre las ganancias. Si yo gano, pago, y si no gano, no pago. Y la realidad no es así. Uno está en la calle y dice que hay un desempleado o un mendigo que compra una botella de agua y paga el impuesto. Entonces nadie le pregunta si ganó o perdió, ¿verdad? En realidad en todo el mundo hay impuestos de todo tipo. Y acá en Paraguay también hay una quincena de impuestos y hay un solo impuesto a la renta. Bien, este tema de las opciones que nos plantean acerca del impuesto a la exportación o a la renta, yo quiero decir respecto al impuesto a la renta, que esta es una película repetida, esta que nos plantean, porque en el 2004, cuando también se discutía la posibilidad de grabar la exportación de soja en bruto, también dijeron, no, paren un momento, acá para eso estamos ya discutiendo la ley de adecuación fiscal, la 2421, y ahí cuando se implemente el IMAGRO, vamos a modificar el impuesto a la renta porque no recauda nada. Ahí cuando se modifique se va a empezar a recaudar un montón de plata. Y los resultados están a la vista. Se recaudan 15 millones de dólares por año de todo el sector agropecuario. Y solamente la soja este año va a exportar por 4.000 millones de dólares. Un 10% de la soja daría 400 millones de dólares. Sin embargo, todo el sector agropecuario tributa 15 millones de dólares de renta. Entonces, esta es una película repetida. Con este mismo verso le habían parado el impuesto a la exportación de soja. No, un momentito, es cierto, el sector agropecuario tiene que pagar más renta, pero, famoso, conocen ustedes, pero no ese impuesto, este impuesto. ¿Y por qué? Porque este impuesto, como bien lo dijo Luis, el impuesto a la soja es prácticamente ineludible, inevadible. Usted tiene que controlar a 100 empresas o más agroexportadoras. O si querés emplear a la gente, anda a enviar 20 inspectores a los 20 puertos graneleros que hay en el país. Entonces, ahora que se vuelve a discutir el impuesto a la exportación de soja, dicen sí, es cierto, el sector agropecuario tiene que contribuir más, pero, famoso, pero no es impuesto. Vamos a corregir acá, el IMAGRO se va a convertir en el IRAGRO. Y la verdad que este problema con la renta del sector agropecuario no tiene nada que ver con la ley. Vos para hacer la ley más hermosa, pero como bien lo dijo Luis, es un problema de incapacidad de control. Es imposible controlar a 290.000 productores, de los cuales 36.000 no están inscritos en Hacienda. Además, Hacienda es altamente corrupta. Fíjense que en la época de Borda Garrido metió todo en una pieza a los inspectores, a los fiscalizadores de Hacienda, y la recaudación se disparó, aumentó, porque los muchachos se quedaban en gran parte. Después tener una justicia que tampoco funciona, aquí nadie va preso por evasión. No existe ni siquiera catastro, acá no sabemos ni siquiera quién tiene qué cantidad de tierras. Entonces eso es absolutamente imposible. Y cuando nos dicen vamos a tener, yo escuché todas las cifras, 40.000 nuevos contribuyentes, 850.000, otros dicen 120.000. ¿A quiénes van a meter? A los pequeños productores que están ahora exonerados, pero que los metan a todos también, a todos los que tienen menos de 20 hectáreas. Son 220.000 productores. ¿Saben esos 220.000 productores qué cantidad de tierra tienen?
tienen el 3% de la tierra dedicada al sector agropecuario. ¿Qué es lo que te puede dar de recaudación del 3% de la tierra? Pero absolutamente nada, nos están vendiendo espejito. Una vez más, para seguir con estos privilegios.